El sol de la mañana en Marbella caía como oro líquido sobre la terraza del Hotel Alminar, un santuario de lujo silencioso donde el único sonido aceptado era el murmullo del Mediterráneo y el discreto tintineo de la platería contra la porcelana. Javier Alcázar, un hombre que movía miles de millones con una sola orden, sentía que su universo, perfectamente controlado, se estaba fracturando. La fuente del caos era su propio hijo, Mateo, de 7 años, cuyo grito agudo y desgarrador acababa de destrozar la paz del lugar como un martillo contra un cristal. El niño se retorcía en su silla, sus pequeñas manos cubriendo sus oídos, abrumado por una avalancha sensorial que nadie más podía ver. Para Javier, cada grito era una bofetada pública, un reflector que iluminaba su más profundo fracaso ante una audiencia de magnates y aristócratas que lo juzgaban en silencio. Si esta historia ya te atrapó desde el inicio, por favor, regálanos un me gusta para que el algoritmo nos eche la mano y podamos llegar a más personas. Que Dios te bendiga abundantemente a ti y a tu familia. Estamos con el sueño de alcanzar los 1000 suscriptores. Ya casi lo logramos, nos falta bien poquito. Ayúdanos con tu suscripción a hacer realidad esta meta que tanto anhelamos. Y ahora, sin más, regresemos a esta escena cargada de tensión, donde el poder y el dinero se enfrentan a una verdad mucho más profunda, una que está a punto de revelarse de la mano de la persona más inesperada, cambiando para siempre la vida de un padre y su hijo. La humillación era un veneno helado que se extendía por las venas de Javier, acostumbrado a dominar, a que su sola presencia silenciara una sala de juntas, ahora era completamente impotente. Su instinto, forjado en el campo de batalla corporativo, era imponer control. «Mateo, basta ya, compórtate de una vez, carajo», siseó entre dientes, su voz un látigo de impaciencia. Pero sus palabras eran como echarle gasolina al fuego. Los gritos de Mateo se intensificaron, su angustia se convirtió en un pánico total. Los otros huéspedes ya no disimulaban. Sus miradas eran una mezcla de desprecio y lástima, dagas que se clavaban en el ego de Javier. Él, el titán financiero, el rey Midas de la bolsa, era solo un padre fallido, expuesto en su más vergonzosa vulnerabilidad. En la periferia de este desastre, moviéndose con la eficiencia silenciosa de quien está acostumbrada a ser invisible, estaba Elena Soto. Estaba limpiando una mesa cercana, su uniforme impecable, contrastando con las ojeras que hablaban de turnos dobles y un cansancio profundo. Mientras otros huéspedes se apartaban con fastidio, los ojos de Elena, increíblemente atentos y llenos de una compasión casi dolorosa, se fijaron en la escena. No vio a un niño malcriado, vio un alma sobrecargada. No vio a un padre autoritario, vio a un hombre desesperado que no entendía el idioma de su propio hijo. Ignorando por completo a Javier y a los murmullos de desaprobación, dejó su paño de limpieza sobre la mesa y caminó con una calma deliberada hacia el epicentro del caos. El gesto que vino a continuación detuvo el tiempo. Elena no se dirigió a Javier. Se arrodilló junto a la silla de Mateo, poniéndose a su nivel, haciéndose pequeña para no ser una amenaza. Ignoró los gritos y el forcejeo. En su lugar, con una voz increíblemente suave y rítmica, como un canto de cuna, comenzó a hablarle al aire que rodeaba al niño. «El sol está muy brillante hoy. Cierra los ojos. Vamos a escuchar solo a las olas, una y otra más». No le pidió nada, no le ordenó nada. Simplemente validó su tormenta y le ofreció un ancla. Milagrosamente, los gritos de Mateo se redujeron a un gemido, luego a un sollozo. Lentamente, el niño bajó las manos y se acurrucó contra ella, buscando refugio en la extraña que hablaba su idioma. Javier observaba, paralizado, mientras su mundo se ponía de cabeza. El silencio que dejó la partida de los otros comensales fue más pesado y acusador que sus miradas de desprecio. Javier se quedó de pie, su camisa de lino, antes un símbolo de su estatus, ahora se sentía como un disfraz empapado en la vergüenza. Vio a Elena levantarse con una gracia natural, susurrarle algo al oído a Mateo que solo ellos dos entendieron, y luego retirarse hacia el área de servicio como si no hubiera realizado un milagro. El instinto tomó el control de Javier.
Sin pensar, la siguió, atravesando las puertas batientes hacia el bullicio y el vapor de la cocina. Un mundo completamente ajeno al suyo. La alcanzó en un pasillo estrecho. «Espere», dijo, su voz ronca y desesperada. «Por favor, le pagaré lo que sea, el doble de lo que gana aquí, el triple. Solo dígame qué necesita. Pero tiene que ayudarme, tiene que enseñarme». «¿Cómo hizo eso?». Elena se detuvo dándose la vuelta lentamente. La oferta de Javier colgaba en el aire entre ellos, tan fuera de lugar como un diamante en un taller mecánico. Ella lo miró, y por primera vez él notó la profunda fatiga en sus ojos, pero también una claridad, una sabiduría que no tenía nada que ver con la educación o el dinero. Ella no estaba impresionada por su oferta, casi parecía no haberla escuchado. Su mente estaba en otro lugar, recordando a otra persona, a otro niño. «No se trata del dinero, señor Alcázar», respondió con una voz tranquila que cortó a través de la desesperación de Javier. «Vi a un niño que se estaba ahogando y a un padre que no sabía cómo lanzarle un salvavidas. Eso es todo». La sencillez de su respuesta lo desarmó por completo, haciéndole comprender que estaba intentando comprar algo que no tenía precio. Aceptar el trabajo fue una decisión que Elena no tomó por la promesa de una vida mejor, sino por el recuerdo de una vida difícil. Cada vez que miraba a Mateo, veía un eco de su propio hermano menor, Daniel. Creció siendo la traductora de Daniel para un mundo que no tenía la paciencia de aprender su idioma. Un idioma sin palabras, tejido con rutinas, texturas, sonidos y silencios. Aprendió que el pánico de Daniel no era un berrinche, sino un cortocircuito, una sobrecarga de un mundo demasiado ruidoso y brillante. En la angustia de Mateo, reconoció el mismo dolor, y en la frustración de Javier, vio el reflejo de sus propios padres años atrás. No podía darle la espalda a ese niño, sería como darle la espalda a su propio hermano, a su propia historia. Para Javier, la llegada de Elena a su mansión frente al mar fue el comienzo de la demolición de su ego. La casa, diseñada para impresionar con sus espacios abiertos, mármol frío y arte minimalista, era, como Elena le señaló el primer día, una pesadilla sensorial para Mateo. Era un espacio construido para el ego de un adulto, no para la necesidad de un niño. Elena comenzó a transformar pequeños rincones, creando nidos con alfombras suaves, luces tenues y mantas pesadas. Javier observaba, luchando contra cada instinto que le gritaba que eso era ridículo, que estaba permitiendo que una empleada dictara cómo vivir en su propia casa. Pero cuando vio a Mateo refugiarse en uno de esos nidos y por primera vez en meses jugar tranquilamente durante más de 10 minutos, el primer ladrillo de su orgullo se desmoronó. El conflicto externo no tardó en llegar, y lo hizo con la voz afilada y venenosa de su exesposa, Sofía, a través del teléfono. «Me he enterado de tu última genialidad, Javier», dijo, su tono goteando sarcasmo. «¿Contratar a una de las criadas del hotel? ¿De verdad has caído tan bajo? No te bastaba con ser un padre ausente, que ahora directamente subcontratas tu responsabilidad a alguien sin la menor preparación». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herirlo donde más le dolía, su orgullo y su inseguridad como padre. Sofía amenazó con usarlo en su contra, con pintar un cuadro de negligencia ante un juez para luchar por la custodia total de Mateo, convirtiendo la ayuda de Elena en un arma en su guerra personal. La conversación con Sofía dejó a Javier temblando de rabia e impotencia. Parte de él quería despedir a Elena en ese mismo instante para evitarse la bronca, para volver al método que conocía, lanzar dinero a especialistas caros con títulos impresionantes. Pero entonces vio a Elena y a Mateo en el jardín. No estaban hablando. Estaban sentados en el césped imitando el movimiento de las nubes con las manos. Era una escena de una paz tan profunda que le dolió. En ese momento, Javier tomó una decisión. Al diablo con Sofía, al diablo con los especialistas. Por primera vez, no iba a buscar la solución más fácil o la que mejor se viera en el papel. Iba a confiar en lo que estaba viendo con sus propios ojos, aunque eso significara admitir que una humilde camarera sabía más que él y toda su legión de expertos.
Esa legión de expertos no tardó en mostrar su desdén. El doctor Ramírez, el psicólogo infantil más caro de Madrid, miró a Elena por encima de sus gafas de diseñador con Barely disimulada condescendencia durante una consulta. La aproximación de la señorita Soto es pintoresca, dijo dirigiéndose únicamente a Javier, pero carece de rigor clínico. Mateo necesita un régimen conductual estricto y posiblemente un ajuste en su medicación para controlar estos arrebatos. Elena permaneció en silencio, pero su mirada era firme. Javier se encontró en una encrucijada, el camino de la ciencia fría y distante que prometía control, o el camino de la empatía cálida e intuitiva que prometía conexión. Recordó la terraza del hotel y la elección se hizo clara. Poco a poco, Javier comenzó a aprender el idioma. Elena le enseñó a anticipar, no a reaccionar, a observar los pequeños signos que precedían a una crisis. El rápido parpadeo de Mateo cuando una luz era demasiado brillante, el sutil zumbido que hacía cuando un sonido lo perturbaba. Le enseñó a usar la presión de un abrazo firme para calmar un sistema nervioso sobrecargado, a ofrecer opciones en lugar de dar órdenes. Javier era un estudiante torpe y a menudo impaciente. Su instinto seguía siendo el de controlar y dirigir, pero por cada vez que fallaba, había un pequeño momento de éxito. Una comida sin gritos, una tarde tranquila, un instante en que Mateo le tomó la mano voluntariamente para mostrarle un insecto en una hoja. La mansión de Javier, antes un lugar de silencio tenso, comenzó a llenarse de un tipo diferente de quietud, una paz ganada, no impuesta. Sin embargo, Elena a menudo se sentía como una extraña en un paraíso dorado, consciente del abismo social que la separaba de todo lo que la rodeaba. Sabía que su presencia era una anomalía, una solución temporal que el mundo de Javier, con sus exesposas vengativas y sus médicos escépticos, eventualmente trataría de expulsar. La conexión entre los tres se hacía más fuerte cada día, pero era una burbuja frágil en un mundo que no entendía ni aprobaba su existencia. La tensión aumentó cuando llegó por correo una invitación para el Festival de Primavera de la escuela de Mateo. Un evento al aire libre, ruidoso, lleno de gente y de expectativas sociales. Para Javier, la carta era una sentencia. Esos eventos siempre habían sido un desastre, una humillación pública que terminaba con Mateo en crisis y él sintiéndose como el peor padre del mundo. Miró la invitación con un pavor familiar, pero esta vez algo era diferente. Miró a Elena, que le devolvió una mirada tranquila y decidida. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba solo. Por primera vez, la idea de asistir no se sentía como una catástrofe inevitable, sino como un desafío que quizás, solo quizás, podrían enfrentar juntos. El día del festival escolar amaneció con una crueldad insultante, bañado en una luz dorada y una brisa perfecta que prometía risas y alegría. Para Javier Alcázar, sin embargo, el cielo azul era solo el telón de fondo para su inminente ejecución pública. Mientras conducía su impecable auto de lujo hacia la escuela, cada familia feliz que veía caminando por la acera era un recordatorio de su propio fracaso. Recordaba el desastre del año anterior. Mateo, abrumado por el ruido de la banda escolar, había tenido una crisis tan monumental que tuvieron que irse en medio de miradas que eran una mezcla de lástima y reproche. El recuerdo era una herida abierta y la amenaza de Sofía de usar cualquier incidente para quitarle a su hijo era la sal que se frotaba en ella sin piedad. La mañana en la mansión había sido diferente. Elena no había preparado a Mateo para una batalla, sino para un viaje. Juntos, habían ensamblado un kit de calma, una pequeña mochila que contenía los tesoros de Mateo, una piedra lisa y fría del jardín, una pieza de tela de seda que le gustaba frotar contra su mejilla, y los pequeños audífonos que se habían convertido en su refugio sónico. Elena no le habló del evento con advertencias, sino que lo describió como una aventura con posibles monstruos de ruido, para los cuales tenían armas secretas. Su enfoque, tan radicalmente opuesto al pánico controlado de Javier, le había inyectado una minúscula, casi imperceptible, dosis de esperanza. Por primera vez no sentía que iba al matadero, sino a una misión. La llegada al colegio fue como entrar en un campo de minas sensorial.
El estacionamiento ya era un caos de portazos, risas agudas de niños y padres gritando instrucciones. Javier sintió la mano de Mateo apretar la suya, sus uñas diminutas clavándose en su palma. El niño caminaba con la cabeza gacha, sus hombros ya encogidos en una postura defensiva. Javier, aplicando su primera lección, no le dijo que levantara la vista. En cambio, comenzó a describir el suelo en voz baja. Mira esa grieta. Parece un río. Y esa hormiga, ¿qué prisa lleva? Intentaba reducir el abrumador universo a pequeños detalles manejables, creando un túnel de calma a través del ruido, un truco que le había enseñado Elena y que ahora sentía tan torpe en sus propios labios. Apenas habían dado 20 pasos cuando ella apareció, como un halcón que ha localizado a su presa. Sofía estaba radiante, vestida, con un conjunto blanco que parecía inmune a la hierba y a los niños. Su sonrisa era una obra de arte de la hostilidad pasiva. Javier, querido, qué valiente de tu parte volver a intentarlo, dijo, su voz lo suficientemente alta para que los padres cercanos la oyeran. Luego bajó la mirada hacia Mateo, quien se escondió detrás de la pierna de su padre. Y Mateo, a ver qué tal te portas esta vez, ¿eh? Intenta no darle un disgusto a tu papá. El veneno estaba servido, y Javier sintió cómo la primera oleada de rabia impotente le subía por el cuello. Sofía intentó agacharse para darle un beso a Mateo, pero el niño se encogió violentamente, casi perdiendo el equilibrio. El perfume caro de su madre era una agresión olfativa, otro ataque en un campo de batalla ya saturado. Sofía se enderezó con un suspiro teatral, poniendo los ojos en blanco hacia otra madre, con una mirada que decía claramente, «Ves, es imposible». Ese gesto, tan pequeño y tan devastador, fue como un golpe físico para Javier. Sintió el peso de la humillación, la misma que había sentido en la terraza del hotel, pero esta vez era peor, porque ahora sabía que había otra manera, aunque todavía no estaba seguro de poder encontrarla solo. La feria estaba en pleno apogeo. Un mar de gente, el olor a palomitas de maíz mezclado con el de la hierba recién cortada, la música de un altavoz compitiendo con los gritos de docenas de niños. Era un asalto total. Javier se sentía como un soldado llevando a un herido a través de territorio enemigo. Mantenía una mano firme en el hombro de Mateo, tratando de ser un escudo humano contra el caos, pero el mundo se filtraba por cada grieta. Un niño pasó corriendo y los empujó. Una pelota de fútbol pasó volando a centímetros de la cabeza de Mateo. Cada incidente era una pequeña explosión que hacía que el cuerpo de su hijo se tensara más y más. El punto de quiebre se acercaba. Fue en el puesto de pintura de caras. Una niña, con el rostro pintado como un tigre, soltó un rugido juguetón justo al lado de Mateo. El sonido repentino y agudo fue como una descarga eléctrica. Mateo se encogió, emitiendo un gemido bajo y vibrante, un sonido que Javier ahora reconocía como el primer temblor de un terremoto inminente. Empezó a mecerse ligeramente, sus ojos desenfocados, viajando a ese lugar inaccesible donde el mundo exterior se convertía en una amenaza indiferenciada. Javier sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Sofía los observaba desde la distancia, con una copa de vino blanco en la mano, su rostro una máscara de expectación casi sádica. Javier luchó contra la oleada de pánico que amenazaba con ahogarlo. Su viejo yo, el director general, gritaba en su cabeza, «Sácalo de aquí ahora, aborta la misión antes de que la humillación sea completa». Pero la voz más tranquila de Elena susurraba en su memoria, «No huyas de la tormenta, enséñale a encontrar un refugio dentro de ella». Respiró hondo. El aire olía a azúcar quemado y a césped, y se agachó. «Oye, campeón», dijo su voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Ese tigre sonaba muy fuerte. «¿Qué te parece si buscamos un lugar más tranquilo donde solo hablen los árboles?» Intentaba usar el lenguaje que Elena le había enseñado, un lenguaje de validación y de opciones, pero se sentía como un farsante, un actor recitando líneas que no terminaba de creer. Encontraron un relativo santuario cerca de un viejo roble en el borde del campo, lejos del epicentro del ruido. Mateo se sentó en la raíz del árbol, arrancando briznas de hierba con una concentración febril.
Un mecanismo de autorregulación que Javier ahora entendía. Se sentó a su lado, en silencio, resistiendo el impulso de llenar el espacio con palabras inútiles. Simplemente estuvo allí, presente, creando una pequeña isla de calma. Por un momento, funcionó. La respiración de Mateo se volvió más regular. Javier se permitió una fracción de segundo de alivio. Una pequeña victoria en una guerra que sentía que estaba perdiendo. Pero la tregua, como bien sabía, siempre era temporal. La catástrofe llegó en forma de música. El coro de la escuela subió al pequeño escenario montado en el centro del campo. Tras una breve introducción, las voces de 30 niños se elevaron en una canción alegre y estridente, amplificada por un sistema de sonido de mala calidad. Para la mayoría, era un momento encantador. Para Mateo, fue una agresión sónica, una pared de ruido que demolió su frágil refugio. Se tapó los oídos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo se balanceaba violentamente hacia adelante y hacia atrás. El gemido bajo se convirtió en un lamento agudo, el preludio inconfundible de la crisis total. El terremoto había llegado. Sofía se acercó. Su movimiento era lento y deliberado, como el de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Su expresión ya no era de simple expectación, ahora era de triunfo. «Vaya, Javier, realmente pensé que esta vez lo lograrías», dijo. Su voz era un susurro sedoso y venenoso. «Supongo que ni siquiera tu nueva niñera mágica puede arreglar lo que está roto, ¿verdad?» El golpe fue directo, brutal y perfectamente sincronizado. En ese instante, con su hijo desmoronándose a sus pies y su exesposa saboreando su fracaso, Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo el progreso, toda la esperanza, se evaporó. Estaba de vuelta en la terraza del hotel, solo que peor, porque esta vez había creído que podía ser diferente. Fue entonces cuando sucedió. Javier miró el rostro de su hijo, contorsionado por una angustia que él apenas podía empezar a comprender. Y luego miró el rostro de Sofía, frío y victorioso. Y en ese momento, una claridad furiosa lo atravesó. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado actuando para la audiencia equivocada. Había estado buscando la aprobación de gente como Sofía, de los otros padres, del mundo entero. Pero la única aprobación que importaba era la de la pequeña persona que se estaba desmoronando a su lado. El miedo a la humillación, ese monstruo que lo había gobernado durante tanto tiempo, de repente pareció pequeño, insignificante. Ignorando a Sofía por completo, como si hubiera dejado de existir, Javier se arrodilló en la hierba, manchando sus caros pantalones de lino. Se puso al nivel de Mateo, no como un padre que intenta controlar, sino como un igual que viene a compartir una trinchera. Puso una mano suave en la espalda del niño, sintiendo los temblores que la recorrían. Se inclinó hasta que su boca estuvo junto al oído de Mateo, su propia respiración bloqueando el caos del mundo exterior. El mundo exterior ya no importaba. Solo existían ellos dos, en su pequeña isla en medio de la tormenta. El diálogo que siguió no fue para que nadie más lo oyera. Fue un secreto, un pacto susurrado en medio del infierno. «Yo también tengo miedo, Mateo», confesó Javier, su voz apenas audible, cargada de una vulnerabilidad que nunca antes se había permitido. «Este ruido es horrible, pero tú y yo escuchamos solo a nuestra propia música, ¿vale?» Las palabras no eran una orden, eran una invitación a un mundo compartido, un reconocimiento de que su miedo era real y válido. Era la primera vez que Javier no intentaba apagar el fuego de su hijo, sino que entraba en las llamas con él, para mostrarle una salida. Con un movimiento lento y deliberado, sacó de su bolsillo los pequeños audífonos del kit de calma. No trató de forzarlos en los oídos de Mateo. Simplemente los sostuvo frente a él. Mateo, en un breve instante de lucidez en medio de su pánico, los vio. Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en el objeto familiar. Javier le colocó suavemente un auricular, luego el otro. A través de un pequeño reproductor conectado, pulsó play. Una melodía suave, una simple pieza de piano que habían descubierto juntos una tarde lluviosa, comenzó a sonar, creando una burbuja de sonido sereno que comenzó a empujar el caos hacia afuera.
La transformación fue lenta, casi imperceptible al principio, y luego milagrosa. El balanceo violento de Mateo disminuyó, convirtiéndose en un suave vaivén. Sus manos bajaron de sus oídos. Los lamentos se convirtieron en sollozos entrecortados. Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente en el hombro de su padre, buscando el ancla que Javier le estaba ofreciendo. Por primera vez, no era Elena quien calmaba la tormenta. Era él. Javier sintió una oleada de emoción tan abrumadora que casi le robó el aliento. No era el triunfo del control, sino la profunda y humilde gratitud de la conexión. Y entonces ocurrió el verdadero milagro. Mateo levantó la cabeza. Las lágrimas todavía corrían por sus mejillas, pero el pánico en sus ojos había sido reemplazado por algo más. Miró directamente a los ojos de su padre, una conexión directa y clara que rara vez lograban, y sonrió. No era una sonrisa grande, sino una pequeña curva de sus labios, un amanecer después de la noche más oscura. Pero para Javier, esa sonrisa fue más valiosa que cualquier acuerdo multimillonario, más brillante que cualquier trofeo. Fue la señal de que lo había logrado. Había cruzado el puente, había aprendido el idioma. Javier le devolvió la sonrisa, las lágrimas picando en sus propios ojos. La música del coro, las miradas de los otros padres, la presencia venenosa de Sofía, todo se desvaneció en un murmullo irrelevante. En ese momento, en la hierba manchada, arrodillado ante su hijo, Javier Alcázar finalmente entendió lo que era el verdadero poder. No era mover mercados ni comandar salas de juntas. Era esto. Era tener la humildad de arrodillarse, la paciencia de esperar y el coraje de escuchar la música que solo tu hijo puede oír. La aprobación del mundo ya no significaba nada. La conexión con su hijo lo era todo. Sofía se quedó allí, a unos metros de distancia, completamente desconcertada. Había venido esperando un espectáculo, una explosión, una confirmación de su propia narrativa sobre el fracaso de Javier. En cambio, había presenciado una intimidad silenciosa y poderosa que no podía comprender. Su arma, la humillación pública, había sido desarmada de una manera que la dejó sin palabras, impotente. Vio a Javier levantarse, no con la postura derrotada que esperaba, sino con una nueva calma, una nueva autoridad que no provenía del dinero, sino de algo mucho más profundo. Con los audífonos todavía puestos, Mateo tiró suavemente de la manga de su padre. Con su otra mano, señaló hacia el puesto de algodón de azúcar, sus ojos brillando con una petición silenciosa. No solo había sobrevivido al evento, ahora quería ser parte de él en sus propios términos. Javier sintió una risa brotar desde lo más profundo de su pecho, un sonido genuino y liberador. «Claro que sí, campeón», dijo. «Vamos a por el algodón de azúcar más grande que encontremos». Tomó la mano de su hijo y sin una sola mirada hacia Sofía, se alejaron, dejando atrás a su ex esposa en medio de los restos de una batalla que ella ni siquiera se dio cuenta de que había perdido. Mientras caminaban entre la multitud, Mateo con su música y Javier con su nueva paz, el mundo ya no parecía tan amenazante. Era solo un lugar, y ellos habían encontrado su propio espacio dentro de él. Javier compró un algodón de azúcar rosa, tan grande como la cabeza de Mateo, y observó a su hijo comerlo con una alegría pura y sin filtros. En ese instante, supo que todo había cambiado. El viaje sería largo y habría más tormentas, pero ya no les tenía miedo, porque había descubierto que el mejor refugio no era una mansión frente al mar, ni una cuenta bancaria abultada, sino el simple y extraordinario acto de escuchar la música del otro. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like, y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso a casa fue sorprendentemente sereno. Mateo se quedó dormido en el asiento trasero, con los audífonos aún puestos y una sonrisa tranquila en su rostro manchado de azúcar. Javier lo observaba por el espejo retrovisor, y cada mirada era una reafirmación de la victoria silenciosa que habían logrado. No era una victoria contra Sofía ni contra el mundo, sino contra su propio miedo y su propio ego. Se dio cuenta de que durante años había estado tratando de arreglar a su hijo,
de moldearlo para que encajara en las expectativas del mundo, cuando lo único que necesitaba hacer era aprender a entrar en el mundo de Mateo y aceptarlo tal como era. Al llegar a la mansión, Elena los esperaba en la puerta. No preguntó cómo había ido, no necesitaba hacerlo. La calma que emanaba de Javier y la paz en el rostro dormido de Mateo eran toda la respuesta que necesitaba. Cuando Javier sacó a su hijo dormido del coche, sus ojos se encontraron con los de Elena. En su mirada, Javier vio no solo la aprobación, sino un profundo respeto. Ella le había dado las herramientas, pero él había sido quien las había usado. Él había construido el puente. La gratitud que sentía hacia ella era inmensa, pero ahora estaba mezclada con un nuevo sentido de orgullo paternal que nunca antes había experimentado. Esa noche, después de acostar a Mateo, Javier se sentó en su oficina, pero no encendió la pantalla de la bolsa de valores. En su lugar, abrió una libreta y comenzó a escribir. Escribió sobre el miedo, sobre la empatía, sobre la música. Se dio cuenta de que las lecciones que había aprendido para conectar con su hijo no eran solo para padres de niños neurodivergentes. Eran lecciones universales sobre la comunicación humana, sobre la importancia de escuchar de verdad en lugar de simplemente esperar a hablar. Una idea, audaz y transformadora, comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que podría dar un nuevo propósito a su riqueza y a su poder. La llamada a sus abogados a la mañana siguiente fue breve y directa. No se trataba de una fusión o una adquisición, sino de una liquidación. Vendan el 20% de Miriosetes a mis acciones en el fondo, ordenó, su voz firme, sin un ápice de duda. Y empiecen los trámites para crear una fundación. Tengo un nombre y una misión. El silencio al otro lado de la línea fue palpable. Javier Alcázar, el tiburón de las finanzas, estaba cambiando de rumbo, y lo hacía no por una previsión del mercado, sino por una revelación del corazón. Estaba a punto de hacer la mayor inversión de su vida, y no tenía nada que ver con el dinero. Poco después, se reunió con Elena en la terraza, el mismo lugar donde su vieja vida se había hecho añicos. El sol brillaba igual que aquel día, pero todo era diferente. Elena, comenzó, lo que me has enseñado no puede quedarse solo entre nosotros. Hay miles de padres como yo, perdidos, asustados, que aman a sus hijos pero no saben cómo llegar a ellos. Le habló de su idea para la fundación, un centro dedicado a enseñar métodos de comunicación empática, a entrenar a padres y educadores, a crear herramientas y espacios seguros para niños que ven el mundo de manera diferente. Y luego le hizo una oferta que no tenía nada que ver con un salario. No quiero que trabajes para mí, dijo. Quiero que construyas esto conmigo. Quiero que seas la directora. Tú tienes el conocimiento. Yo solo tengo los recursos. Elena lo escuchó en silencio, sus ojos fijos en el mar. La oferta era abrumadora, un salto a un mundo que nunca había imaginado para sí misma, pero al pensar en su hermano, en Mateo y en todos los niños como ellos, supo que no podía negarse. Vio la oportunidad no solo de cambiar su propia vida, sino de dar un propósito a todo el dolor y la paciencia de su pasado, de convertir su experiencia personal en una fuerza para el bien a gran escala. Acepto, dijo finalmente, y en esa simple palabra, un nuevo futuro se puso en marcha, un futuro construido no sobre el poder de un hombre, sino sobre la alianza de dos almas que habían encontrado un propósito común en el lugar más inesperado. La noticia de la Fundación Escucha causó un gran revuelo. Al principio, el mundo financiero lo vio como una excentricidad de un millonario, y el mundo terapéutico lo miró con escepticismo. Pero los resultados hablaron por sí mismos. Las familias comenzaron a llegar, desesperadas y esperanzadas, y encontraron no una clínica fría, sino un lugar de calidez y comprensión. Encontraron a Elena, cuya empatía era un bálsamo, y a Javier, cuya historia personal era un testimonio de que el cambio era posible. La fundación no ofrecía curas milagrosas, sino algo mucho más valioso: conexión, herramientas y, sobre todo, esperanza. La relación de Javier con Sofía también cambió. Después de presenciar la escena en la feria, algo en ella se quebró. Las amenazas de batallas legales por la custodia cesaron.
Lentamente, con la ayuda de los recursos de la fundación, ella también comenzó a aprender. El camino fue largo y difícil para ella, pero la posibilidad de tener una relación real con su hijo fue un motivador más fuerte que cualquier resentimiento. La guerra terminó, reemplazada por una tregua cautelosa y, finalmente, por una forma de paz funcional, todo por el bien de Mateo. El desfecho inspirador no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de un trabajo real y significativo. Javier reestructuró su vida por completo. Ya no vivía para el próximo acuerdo, sino para la próxima pequeña victoria de su hijo, para el próximo avance de su fundación. Descubrió que la satisfacción de ver a una familia reconectar era infinitamente más gratificante que cerrar un trato de $1.000 millones. Su nueva filosofía de vida era simple. El mayor rendimiento no se encontraba en el mercado de valores, sino en el tiempo, la paciencia y la empatía invertidos en las personas que amaba. 4 años después, la escena es una de serena felicidad. Javier y Mateo, ahora un niño de 11 años, están en una playa tranquila, no en un resort de lujo, sino en una cala aislada. Están construyendo un elaborado castillo de arena. Mateo, que antes apenas hablaba, ahora le explica con entusiasmo a su padre los principios de la ingeniería estructural de su castillo. Su conversación es fluida y llena de una alegría compartida. La comunicación entre ellos es un baile fácil y natural, un testimonio del largo viaje que han recorrido juntos. El miedo ha sido reemplazado por un profundo y duradero vínculo de amor y comprensión mutua. Elena se acerca a ellos, caminando por la orilla. A su lado, sonriendo, está su hermano Daniel. Gracias a los programas de la Fundación, él también ha florecido, encontrando un trabajo en el centro de jardinería de la organización, donde su amor por el orden y los patrones se ha convertido en un talento. Los 4 se sientan juntos a ver las olas, una constelación improbable, una familia forjada no por la sangre ni por la convención, sino por la elección, la empatía y el respeto mutuo. No son jefe y empleada, ni una pareja romántica, sino algo más raro y quizás más fuerte. Son verdaderos compañeros en un viaje compartido. Javier mira a su hijo, a Elena, a Daniel y luego al vasto horizonte del mar. El hombre que una vez pensó que lo tenía todo porque podía comprar cualquier cosa, ahora se da cuenta de que la verdadera riqueza es algo que nunca podría haber adquirido en el mercado. Es la risa de su hijo, la sabiduría tranquila en los ojos de Elena, la paz de saber que ha convertido su dolor en un propósito. El titán de las finanzas ha muerto, y en su lugar ha nacido un hombre que finalmente entiende que el verdadero poder no reside en comandar el mundo, sino en tener la humildad de arrodillarse para entender el mundo de una sola persona. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.